profesor Simó. Muchos, imagino que conocéis toda su trayectoria. Yo, como es muy larga, solo algunos apuntes. Decir que es profesor e investigador en la Universidad de Vic. Es doctor en Educación Inclusiva, diplomado en Terapia Ocupacional, licenciado en Traducción, máster en Dirección de Empresas, entre otras cosas. Director del Grupo de Investigación, Salud Mental e Innovación Social del Centro de Estudios Sociales y Sanitarios de la Universidad de Vic. Él ha dirigido tesis doctorales y proyectos de investigación a nivel internacional. Creo que ha sido docente en más de 20 países. Es experto en diseño y coordinación de proyectos con personas en situación de exclusión. Autor de varios libros. Yo solo me he apuntado a algunos de ellos. Por ejemplo, Diario de viaje por la vida, Suicidio y vida, historia escribida con pacientes con intentos autolíticos o terapias ocupacionales desde el sur. Entre los temas que centran sus diferentes investigaciones podemos señalar algunos como el impacto de la cultura en las personas con enfermedad de Alzheimer, el arte como agente de socialización y bienestar en salud mental, la palabra y la acción, y la ocupación colectiva, sentido de comunidad y bienestar psicosocial, donde propone que el desempeño ocupacional es el resultado de una relación dinámica entre ocupación, personas, significados y propósitos. Sitúa, y ya termino, sitúa la ocupación como construcción social, entendiéndola como expresión colectiva de la cultura, la historia y sus aspectos materiales. Salvador Simó, La ocupación de vivir. Bueno, para mí es un gran placer estar hoy aquí con vosotras y con vosotros. Agradezco muchísimo la invitación. Para mí, más que un día de celebración, es un día de amistad, porque no es un tópico decir que tengo amigos, sino que incluso uno de mis mejores amigos están aquí en la sala. Y también porque la peto, cuando venía hacia el tren con el AVE hacia aquí, me acordaba de yo mismo hace como en el 90 y tantos, en un autobús en este caso, y no preparando un PowerPoint, sino preparando transparencias en una de las primeras conferencias que dimos sobre Bosnia. Y dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde ha sido feliz, y en mi caso es verdad, pero también uno vuelve a los lugares donde se ha dejado un cachito de corazón. Y para mí, en dos momentos, Madrid siempre ha sido para mí vengo de Barcelona. Madrid siempre ha sido un lugar muy, muy especial, y unos momentos de más felicidad en mi vida fue hace unos años en Madrid, en un curso que compartí con alguno de vosotros, que no sé por qué, fue esos momentos que encajas con gente mágica y pasa algo tan bonito que cuando te vas a casa te vas con el corazón así de grande. Y al poco tiempo, una de las personas que fue responsable de que fue ese momento mágico, que fue Vicente Marsá, nos dejó. Y otro de los momentos más duros de mi vida como profesional fue sentado con Ana en el 2010, creo que fue, entregando un premio honorífico que invitamos. Y me acuerdo que Ana lloraba y que yo la técnica que he aprendido para no llorar es morderme, con lo cual había una presidenta llorando y yo que me dejé las manos, con lo cual el apeto no es parte de mi vida. Y la última cosa que quiero decir es dar las gracias a las gentes que conozco y que quiero, y sobre todo a gentes que no conozco, pero que gracias a ellas yo pude empezar mi carrera como terapeuta ocupacional en Zaragoza. Gente como Alicia y mucha gente que está aquí y que ni conozco, no tengo el placer o el honor, pero que sí que sé que soy yo lo que soy, gran parte gracias a ellas. Dicho esto, la ocupación de vivir es el tema que he escogido para la conferencia. Me sentía muy perdido a la hora de hablar, porque cuando vas a hablar del impacto del proyecto de Alzheimer con personas en el CCCB o lo que hacemos en el TIS, para mí es muy fácil. Que me dijeron, bueno, hay terapeutas, pero hay mucha gente que no es terapeuta, busca algo intermedio. Y en ese intermedio la verdad es que me he perdido. Y bueno, he intentado reencontrarme, pero la verdad es que no sé si lo he conseguido. Yo un poco he ido a la definición, digo, bueno, si estamos hablando de terapia ocupacional, a mí de la definición que dan los canadienses, la primera parte me gusta, la parte del arte y la ciencia. Siempre reivindico y digo que lo que hace extremadamente poderosa y hermosa esta profesión es la sinergia
entre el arte, la filosofía y la ciencia, la base científica, occupational science y todo. Y sobre todo me gusta la parte segunda, ¿no? Nuestra vocación de crear una comunidad, como decía Ana, más inclusiva. Yo añado la parte sostenible y más solidaria. Y al final de la diapositiva anterior ponía ocupaciones de vida. Entonces yo me inspiré un poquito en esta última frase, me agarré como alguien que se está cayendo y se agarra a un andamio. Dije, ocupaciones de vida, pues vamos a hablar de la ocupación de vivir. Y lo intentaré hacer desde una forma un poquito crítica, porque como dice nuestro Lizthausen, el gran potencial de la terapia ocupacional, en el contexto contemporáneo es desarrollar una profesión crítica que aúne el tema de la sanidad, la salud, con la justicia social. Yo creo que ahí, en esta interficie, es donde los terapeutas también tenemos mucho que aportar a la comunidad. Y a la comunidad científica y sobre todo a la comunidad en general, porque la terapia ocupacional es y será únicamente si responde a los retos de las comunidades. Eso lo tenemos muy, muy claro. Y si nos vamos a Wilcock, Wilcock nos dice que sobre todo la salud desde una perspectiva ocupacional se refiere mucho al acceso a ocupaciones significativas, valoradas social, individualmente. Entonces, como Wilcock, que también es una de las grandes teóricas de la profesión, de Occupational Science, va por aquí y dice, bueno, pues vamos a hablar de la ocupación, del significado de la ocupación, y lo he intentado integrar bajo el epígrafe de la ocupación de vivir. La definición ya la sabéis vosotros, grupos de actividades, pero lo más importante, a las que se les atribuye un significado. La persona que dice que la terapia ocupacional es mantener entretenidas a las personas no tiene, con perdón, ni idea de lo que es la terapia ocupacional. El terapeuta ocupacional busca el equilibrio entre la necesidad, la potencialidad, los intereses, los valores, la historia de vida, donde encajan los significados. Es un equilibrio muy frágil, difícil de encontrar, pero con las personas, con las comunidades, podemos hacerlo para que todo el mundo pueda participar como lo que es, ciudadanos de plenos derechos. Y cada vez somos más conscientes que no podemos hablar de salud sin hablar de derechos humanos, que no podemos hablar de salud si no hablamos de ciudadanía. Cada vez yo creo que somos más conscientes de ello. Rodin, supongo que lo conocéis. Yo tenía la imagen de Rodin, como muchos de vosotros, la típica fotografía, pero un día tuve la oportunidad de ir al Museo Rodin de París, no sé si habéis estado. Y a mí lo que me impresionó mucho es que evidentemente hay un Rodin de 3 metros, gigante, poderoso, pero está el Rodin original encima de la puerta al infierno. Y a mí me impresionó, ¿no?, la figura del pensador, pero que está pensando en la puerta del infierno. Y yo creo que estamos en unos momentos que no son la puerta del infierno, pero que evidentemente tampoco estamos en la puerta del paraíso. Cuando hablamos de problemáticas sociales, de la situación contemporánea, si nos tuvimos que acercar más de una puerta a otra, no sé ustedes dónde se colocarían, pero el paraíso yo actualmente lo veo un poquito lejos. Y en este contexto es donde yo voy a intentar reflexionar sobre lo que es la vida y qué es la ocupación de vivir. Yo he aprendido que cuando uno sabe un tema se va a sus maestros. Entonces iré a buscar mis maestros, pero antes lo que nos decía Guillén, el verso anterior, si puedes poner la diapositiva, decía vida nada más, este soplo que da aliento, un aliento con una fe, sí, lo extraordinario es esto. Yo creo que la vida, que es el don más precioso que tenemos, la opinión que yo tengo es que muchas veces se nos escapa de las manos como arena fina en la playa, que vas jugando y se te va escapando. Y hay una reflexión que he hecho alguna vez y me aterra, que es pensar que cuando el terapeuta ocupacional ayuda a administrar ocupacionalmente el tiempo de las personas, estamos ayudando a las personas a administrar el bien más precioso que tienen, que es su propia vida. Esto se evidencia más si estamos trabajando en procesos terminales, pero en cualquier momento de la terapia ocupacional es así, con lo cual yo creo que nuestra profesión tiene una responsabilidad muy importante. Entonces, yo hablaré un poco de filósofos y de artistas que me han hecho pensar en relación a lo que les quería comentar hoy sobre la ocupación de vivir. Y hay un poeta que a mí me ha influenciado mucho, que es Walt Whitman. Supongo que lo han escuchado ustedes.
Hay una película suya, una película que se inspiró bastante en él, que es la del Club de los Poetas Muertos. Y supongo que la han visto, fue de las películas que a mí me marcó mucho. Y recuerdo ese momento en que recitaban los versos de Whitman al principio de las sesiones. El verso que dice: fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, extraer todo el medio de la vida, olvidar todo lo que no fuera vida, para no llegar a la muerte descubriendo que no había vivido. Y cuando yo leo estos textos en el contexto actual, la verdad es que me inquietan, porque no sé si a nivel personal y a nivel social realmente estamos cultivando una sociedad en base a la vida o nos hemos perdido, y es tiempo de reflexionar dónde estamos y qué queremos otra vez para poner otra vez a la vida y al ser humano en el centro, porque a lo mejor, como dice Miquel Martí i Pol, que es uno de mis maestros, que es un poeta catalán que tiene una disfunción, murió, tenía una universidad funcional. Martí i Pol decía: de tanto permanecer somos siempre fugitivos y morimos lentamente de tanto no vivir. Yo creo que muchas veces hay un poema de Benedetti que también lo refleja. Él habla del sueldo y habla de esa vida rancia que se nos escapa entre las manos. Entonces, cuando uno empieza a pensar en las ocupaciones que desarrollamos, ya no hablo de nuestros usuarios, las personas con las que tenemos el privilegio de trabajar, sino nosotros mismos, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo de ocio, nuestra productividad, nuestro tiempo de automantenimiento. Quizá las palabras de Benedetti están demasiado cerca de la realidad. Porque ahora veremos, cuando hablemos del contexto contemporáneo, que realmente es un contexto, desde un punto de vista ocupacional, es muy preocupante. No sé ustedes, pero a mí me gustaría pensar en una globalización que fuera la globalización de los derechos humanos, y que cuando hablamos de globalización, que seguramente es el concepto de los más importantes del mundo contemporáneo, fuera globalización, intercambio cultural, pero su percepción es esta. Cuando hablamos de globalización, ¿es una globalización de los derechos humanos, de las culturas? ¿O realmente lo que se nos ha producido ha sido una extrapolación del American Way of Life a escala planetaria? Estamos en un contexto donde las personas, los mercados se han globalizado, pero no se han globalizado los derechos humanos. Y se ha globalizado una forma de vivir que está provocando una forma de hacer que está muy ligada a una forma de consumir. Entonces yo creo que es interesante hacer esta reflexión para luego, cuando pensemos en la ocupación de vivir, realmente la pensemos de una forma crítica. Entonces, si nos vamos a los sociólogos de cabecera actuales, hablaríamos de Zygmunt Bauman, seguramente, su concepto de modernidad líquida. Esta modernidad líquida en que las seguridades que teníamos antaño ya no nos aportan una seguridad, es decir, si yo sigo este camino conseguiré estos éxitos, sino que todo parece fluir, que todo parece cambiar de un día a otro, que entre otras cosas provoca lo que Sennett se refiere a la corrosión del carácter. Como el no saber qué va a pasar mañana con mi vida dentro de 6 meses hace que nuestro carácter se corrompa. Una separación entre el poder y la política, donde cada vez más el poder está en los conglomerados económicos. Una progresiva supresión de los seguros públicos. Antes Ana citaba un ciudadano que reclama el derecho a la salud, a un servicio de salud. Cada vez más la malla que es la sanidad pública, los servicios sociales, se está recortado bajo la excusa de una crisis, cuando realmente no ha habido una crisis, sino que lo que ha habido ha sido una redistribución de la riqueza, y se ha invertido en una serie de factores en un país donde evidentemente se pueden rescatar bancos, pero no se puede invertir más en sanidad, o se puede invertir más en educación, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante de esta parte es que al final se crea una sociedad de winners y de losers, donde la responsabilidad recae sobre cada una de las personas, y muchas de las personas con las que trabajamos tienen esta sensación de perdedores, de que no son capaces de triunfar, de que no son lo suficientemente buenos, cuando realmente muchas veces los factores de los que dependen ese triunfo son factores que se nos escapan de las manos. Una persona con más de 50 años, por mucha voluntad que tenga, se podrá insertar laboralmente en este país, actualmente con las tasas de paro que existen, porque hay personas que están haciendo más cursos y más formación, pero realmente, si la sociedad no le da la oportunidad, entonces estamos en una sociedad que realmente los profesionales del ámbito social y de la salud tenemos que ser muy críticos.
Y tenemos que abandonar muchas veces las teorías funcionalistas y estructuralistas en las cuales muchas veces se nos ha formateado, en las cuales cuando hay una persona que no encaja es su problema, y como es su problema hacemos un estudio de caso, y como la responsabilidad es de la persona, machacamos social, terapéuticamente a la persona para que encaje, pero no cuestionamos el sistema. Evidentemente estas teorías, cuando las confrontamos con las teorías del caos o las teorías de este tipo, entendemos que también hay una parte de responsabilidad de la sociedad. Y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay que negar la responsabilidad de las personas, pero como profesionales muchas veces hemos obviado la responsabilidad de la sociedad. Y que muchas veces nuestro esfuerzo tiene que estar mucho más dedicado e invertido a las estructuras y a cambiar la sociedad, el estigma, etcétera, etcétera. Vivimos un momento muy complicado, un momento muy complejo para poder desarrollar esta ocupación de vivir de una forma significativa. Hay un fenómeno que nosotros vivenciamos directamente desde el grupo de investigación que coordino, que es Salud Mental e Innovación Social, que hay psiquiatras, psicólogos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, tenemos a Altaya, de Valles. Una de las cosas que nos preocupa mucho es la psiquiatrización del malestar social. Y tiene mucho que ver con esta ocupación de vivir. Porque estamos en un sistema que para que siga funcionando se ha fomentado el hedonismo y el consumismo y que busca la solución inmediata a los problemas. Porque estamos en una sociedad capitalista que ha fomentado el hedonismo. Ante cualquier malestar existencial buscamos siempre la solución mágica de la pastilla, pero no hay pastillas mágicas para los grandes problemas existenciales. Y, evidentemente, hay que abordar los problemas desde la terapia ocupacional, psicología, psiquiatría. La medicación es justa y necesaria, pero si olvidamos que muchos de los problemas tienen origen social y no lo abordamos, es como aquel que cuando hay una filtración de agua y cae la pintura en la tubería, va pintando el tubo. ¿Hay que pintar? Sí, pero quizá en algún momento nos tenemos que parar y arreglar la tubería. Y quizá en algún momento nos tenemos que tomar en serio las indicaciones de la OMS y abordar decididamente los determinantes sociales de la salud. Porque en este país, entre otras asignaturas pendientes, esta es una de las asignaturas pendientes que creo más importante. Estamos en un contexto del ocaso de la cultura del bien público, como dice Bourdieu, y de uno de los rasgos más preocupantes. Bauman habla de atomismo, Richard Beck habla de individualismo, de cómo el sistema capitalista, en una fase extrema, está fragmentando los lazos comunitarios. Y está generando este proceso de individualización que está fragmentando los lazos que nos unen y lo que nos hacen interdependientes. Entonces esto es muy importante cuando trabajamos con personas, porque por ejemplo cuando yo ahora vengo a hacer una estancia de investigación en Canadá, en la University of British Columbia y en Manitoba, y hay un instituto de investigación que es de la comunidad indígena de First Nations, tiene su instituto de investigación universitario, y una de las cosas que aprendemos de las comunidades indígenas es que no puede haber salud individual si no hay una salud colectiva. Ellos jamás se plantean sanar a una persona en un contexto de una sociedad enferma. Y no sé su diagnóstico cuál sería, el mismo y claro. Nuestra sociedad está muy enferma. Y Abraham Maslow decía, una sociedad enferma genera individuos enfermos. Lo que llamamos normalidad, y que digamos no somos normales, no es más que la psicopatología de la media. Y hay el siguiente punto, que es el darwinismo social. Yo vengo de la universidad, alguien de aquí más supongo está en la academia que es actualmente un lugar de encuentro, de reflexión crítica, de ayudarnos mutuamente, se ha convertido en una guerra, una batalla campal de todos contra todos, publica o muere, solo en revistas de impacto, y es muy triste el comprobar cómo la necesidad, que la única forma que tienes de ser valorado como profesor es publicar en revistas de impacto, los daños colaterales que estaba provocando es que se está perdiendo la capacidad crítica, la reflexión del bien de la comunidad y sobre todo se está fragmentando y creando este darwinismo social que yo estoy vivenciando día a día en la academia. Es una realidad que yo creo que es muy preocupante. Si hablamos de problemas contemporáneos, si hablamos de un país como España, tenemos dos grandes problemas. Uno es el desempleo, que como dice Bauman, el problema del desempleo es que si bien antes era una solución momentánea,
ahora es una solución que se convierte en definitiva y que da a las personas el rol de asistidos. Entonces, vivimos lo que dice Ulrich Beck en la sociedad del riesgo. Y yo creo que todos nosotros en esta sala, en mayor o menor medida, vivimos en esta situación de riesgo. Porque la fragilidad, que antes la teníamos muy localizada en ciertos sectores de la población, la sensación es que es como una taca de aceite que cada vez se está entendiendo más y más. Y que estamos en una sociedad que cada vez más personas están quedando fuera. Es una sociedad donde cada vez está quedando más fuera y el límite de entrada está más alto. Entonces, por ejemplo, Ana ha comentado la lucha de la terapia ocupacional en España. Yo vengo de Canadá, donde la terapia ocupacional ya no es grado, es un máster. Para ser terapeuta ocupacional es un máster, pero hace 2 semanas me reuní con un colega de Arizona y en Arizona ya no es suficiente con ser máster para trabajar de terapeuta ocupacional. Tienes que tener un PhD clínico, que dicen ellos. Cada vez el nivel para poder ejercer está más alto. Es un ejemplo de cómo la sociedad cada vez está complicando más las barreras de acceso con las partes positivas que tiene a nivel de academia, pero por ejemplo yo vengo de Portugal, la semana pasada estaba allí y nuestros compañeros portugueses estaban todos haciendo manifestaciones porque han pasado de 3 a 4 años, lo que implica un año más de esfuerzo, de inversión de tiempo y de dinero, y el sueldo sigue siendo el mismo que cuando eran 3 años, con lo cual hay una dinámica de decir, bueno, si estudiamos más, nos reconocen más, nos remuneran mejor, está bien y no tenemos nada que decir, pero cuando se me exige un máster, un doctorado para cobrar lo mismo que cobrábamos antes, aquí hay un problema de... Y bueno, concluyendo un poco la visión de este contexto sobre el cual yo baso mi reflexión sobre la ocupación de vivir y qué podemos hacer, hay muchos autores que hablan como Sousa Santos del colapso de los derechos humanos y sobre todo hay una crisis de ciudadanía y no podemos hablar de salud sin hablar de derechos de ciudadanía y es un lenguaje que tenemos que incorporar como profesionales de salud. Y en relación a la ocupación de vivir, la idea que me viene a mí es la idea de los griegos, el homo faber, el hombre creador de su vida. En cambio, el sistema actual nos está convirtiendo en meros animal laborans, gente que trabaja, que produce, porque el sistema necesita seguir funcionando, y una parte muy triste es que están convirtiendo el bios políticos, el ser político, el que participa de la gestión y el bienestar de la polis, lo están convirtiendo en un homo consumens. Yo creo que esta reflexión es justa y necesaria si realmente queremos impactar en la salud de las personas, porque yo vengo de la Fundación Serralves y había un debate de arte y salud mental y la primera pregunta era ¿qué es la salud mental? Y todos podemos, con la definición del libro de la OMS, estado de bienestar, en el fondo, salud mental es, como diría el maestro Sergio Guzmán, el que yo puedo desarrollar un proyecto de vida digno y significativo, el que yo tengo control sobre mi vida. Y yo creo que cada vez, no solo las personas con las que trabajamos, sino todos nosotros tenemos una situación. ¿Reconocen el autor, el artista? Alberto, ¿tú no juegas? ¿Reconocéis Juan Muñoz? Juan Muñoz para mí es uno de los artistas que mejor refleja la sociedad actual. Y no sé ustedes, pero yo muchas veces me siento como Juan Muñoz, me siento muy pequeñito y ahora más, en los momentos que estamos viviendo. Y cuando ves todo este escenario que os he contado, la puerta del infierno no te viene a la cabeza, pero no te viene precisamente la puerta del paraíso a la cabeza. Entonces uno intenta buscar lecciones o inputs para reflexionar sobre cómo podemos mejorar esta ocupación de vivir. Yo creo que un primer paso que nos enseña Juan Muñoz es la pregunta por quiénes somos. Yo creo que en la sociedad actual hemos olvidado realmente quiénes somos. Hemos dicho, somos un bios político, somos un homo faber, y somos conscientes de que nos están reduciendo a un homo consumens y a un animal laborans, pero somos conscientes o podemos serlo si queremos. Evidentemente, la versión del pan y círculos romanos en la sociedad actual tiene muchas connotaciones. Tenemos problemas del corazón, tenemos Liga de Campeones, tenemos todo tipo de evasiones que evitan que se nos ocurra ser críticos, se nos ocurra pensar, cuestionar, para construir. Y una de las primeras preguntas que a mí se me ocurrieron en relación al tema de
de la conferencia era esta: ¿somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Y pensaba, la respuesta no tengo ni idea, pero como la gente que va de intelectual, que va de guay, dice siempre, yo no doy respuestas, sino que genero preguntas, digo, pues yo las suelto. Y si alguno de la sala, cuando termine la conferencia, tiene la respuesta, por favor. Pero cuando yo preguntaba la ocupación de vivir, yo decía, ostras, pues no sé qué contar, qué puedo contar desde yo. Entonces, como les he dicho, yo he ido a buscar a mis maestros. Y estará muy mal que lo diga un profesor de la academia, pero para mí mis grandes lecciones en la vida las he aprendido de mis padres y de las personas con las que yo he trabajado como terapeuta ocupacional. Y como quedaría muy mal o quedaría muy paternalista hablar de mis padres, pues hablaré de las personas con las que he trabajado. Y el primer viaje, cuando yo estaba en la Universidad de Zaragoza, que fue la primera promoción de terapia ocupacional, fui a África, estamos hablando del año 99, y para mí realmente África, el trabajar con comunidades en África fue una primera gran ocupación de vivir, donde aprendí lecciones que para mí son muy importantes: fuerza, vitalidad, alegría. No sé si ustedes tienen la oportunidad de salir y entrar de España, y en estos años yo he trabajado mucho en América Latina, y cuando llegabas a Barajas, llegaba al aeropuerto del Prat, decía, bueno, entramos modo crisis, ahora el modo es otro, estamos en modo de independencia o no independencia, pero hace unos años el modo era modo crisis, y todas las conversaciones eran crisis y crisis, y tú ibas a España / Cataluña y de repente había una lluvia de cenizas que te cubría. Yo decía, cuando yo he trabajado con las comunidades en situaciones mucho más difíciles, ante retos mucho más fuertes, la fuerza que me han transmitido, la vitalidad que me han transmitido, ha sido una gran lección para mí. Y yo creo que si realmente queremos llevar esta ocupación de vivir a nuestras vidas, las vidas de las personas que trabajamos, fuerza y vitalidad y alegría son condiciones básicas. Ana nos hablaba de 3 retos. Sin estas 3 condiciones es imposible. Mi siguiente proyecto como terapeuta ocupacional fue con comunidades de refugiados en Guatemala. Estaré yo yendo a hacer una visita domiciliaria y ven que el contexto cambia y determina un poco la forma ocupacional, que diría David Nelson. Y de nuevo tuve el privilegio de trabajar con comunidades de personas que habían huido de Guatemala por la persecución militar, porque el gobierno de Guatemala, los ejércitos tienen ideas brillantes, y la idea brillante en Guatemala fue decir, si la guerrilla es un pez y las comunidades indígenas son el agua, si exterminamos el agua, el pez morirá. Y la respuesta fue que murieron más de 45.000 personas, y que estas personas, las comunidades guatemaltecas, fueron perseguidas por su propio gobierno y tuvieron que ir a México. Yo tuve el privilegio de acompañar a estas personas desde México cuando retornaron a Guatemala después de 16 años en los campamentos de refugiados, y trabajar desde programas de promoción del bienestar emocional, de trabajar trauma de guerra, emprendeduría, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el proyecto, pero no fue una lección magistral de la ocupación de vivir. Comunidad. Y pensando en el colectivo de terapeutas ocupacionales, lo digo más fuerte: comunidad. La capacidad de trabajar juntos, de buscar un ideal común y trabajar juntos acompañados. Aquí tenemos una capacidad de decisión impresionante. También aprendí el respeto a la naturaleza y aprendí también la lucha. No sé, yo llegué a Madrid y yo vengo de Vic, Barcelona, en esto nos parecemos mucho. En el bar lo arreglamos todos. Las tertulias, sí, buenas todos, ¿a qué va? En el bar no arreglamos las cosas. La lucha realmente es lo que necesitamos. Lo que ha hecho que las personas con diversidad funcional tuvieran derechos ha sido la lucha, la reivindicación. Lo que hizo que yo pudiese estudiar terapia ocupacional en la universidad fue la lucha de muchos de ustedes. La historia nos enseña que la lucha hace posibles los avances sociales. Y estamos en un momento que tenemos que mirar la historia para recordarnos que podemos cambiar las cosas. Si ahora tenemos... ¿Cristina vicecana? Una vicedecana aquí es porque la abuela de Cristina y sus bisabuelas lucharon para que una aberración que había en su época, como era que pensar que una mujer no podía ser docente o que una mujer no podía votar,
esa aberración se salvó. No porque a los hombres Dios nos mandara inteligencia, que no pasó, sino porque seguro las mujeres presionaron y nos hicieron ver la realidad. Entonces yo creo que en momentos como ahora, que parece que nada es posible, que el cambio no es posible, la historia nos demuestra el cambio es posible, siempre y cuando nos impliquemos en el cambio. Porque Martin Luther King lo decía, el problema no son los malos. No. Pensamos en Trump, el gordito coreano, etcétera, etcétera. El problema es que a mí me tiene muy preocupado este hombre. Es que dices, joder, con la que está cayendo en Cataluña, el Trump, el Putin, el coreano, dices, joder, que nos da un respiro, por Dios. Perdón, ya me he perdido. La historia nos demuestra que la lucha y el cambio es posible, pero el cambio se consigue a través de la lucha. Una mujer negra que se negó a levantarse de un asiento en Montgomery, si no recuerdo mal, Parks, provocó el movimiento de derechos civiles que llevó a los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sobre todo en Guatemala me di cuenta de que aquí, que vamos de un país rico, pero no recordamos que hace poco, no sé si la conocen, Zapatero, estamos en el G7, y éramos una megapotencia mundial, y bueno, lo de las Azores ya, Blair, Aznar y tal, y vamos... Cuando realmente nos pensamos que es un país muy rico, yo cuando volví de África y de Guatemala dije, pero qué pobres que somos. Porque hay diversas dimensiones de la pobreza. Y hay una pobreza espiritual. Nosotros solo vemos la material. Hay una pobreza estética. Pero me quedo en la espiritual. Cuando yo venía a comunidades donde la generosidad era el pan nuestro de cada día, yo notaba lo carentes que estamos de generosidad y de riqueza de valores humanos que en esta sociedad los hemos tenido y que forman parte de nuestro ADN. Lo que pasa es que seguramente por algunas circunstancias los hemos ido olvidando. Y la importancia de la esperanza. Y ya verán ustedes que hablo mucho de la esperanza y no es por ustedes, es digo usted, lo digo por mí. Porque necesitamos mantener la cabeza del concepto de esperanza, pues todo el concepto de sacrificio. El trabajar por el bienestar de los demás y de las comunidades. El siguiente proyecto para mí fue una lección mayor del arte de vivir, fue trabajando con Médicos Sin Fronteras, proyecto de prevención de trauma de guerra en Kosovo. Tuvimos la capacidad de formar a los profesores de las escuelas, de todas las escuelas de Jacoba, en la prevención del trauma de guerra en los campamentos de refugiados, de las escuelas de Kosovo. Y realmente allí vimos que la vida no es un juego y que muchas veces en la academia, desde nuestros despachos cómodos, teorizamos y hacemos teorías sobre trauma de guerra y World Trauma y PTSD y no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Cuando yo me acuerdo cuando andábamos por las calles de Jacoba y todavía olíamos a quemado, y cuando tú veías las fotos quemadas y cuando algo se te rompía por dentro, empezabas a captar lo que es una guerra. Y cuando tuve a Islam delante, que tenía 19 años, que yo en aquel momento tenía 20, y me contó 8 meses de tortura, ahí empecé a entender lo que es una guerra. Entonces, en este contexto de desolación y de destrucción, he recibido seguramente la que ha sido la lección más importante de mi vida, o la lección que a mí más me ha ayudado cuando el dolor y el sufrimiento ha venido y ha llamado la puerta de mi casa. Porque siempre pensamos que sufrirán ellos, o que hablamos del trauma de ellos, pero a un momento u otro, casi siempre pasa que, por lo que sea, llama a la puerta de mi casa. Y a mí cuando la vida me sacudió, y bueno, le dio por sacudir bien, yo me acordé de estos señores. Y estos señores fueron mis maestros. Porque estos señores que vivenciaron una guerra que durante meses estuvieron esperando a que les mataran y que muchos de ellos perdieron a sus padres, a gente querida, que cuando los pedías dibuja para expresar las vivencias traumáticas, para facilitar la expresión emocional, te hacían estos dibujos, que de la misma forma que te impactaba y te dolía el alma cuando los veías. Es decir, que como terapeuta yo era feliz cuando al cabo de un mes y medio, veías cómo los dibujos iban cambiando. Y este dibujo lo refleja, ¿no? La parte de la destrucción, pero la parte de la esperanza. Y cuando al final, cuando una vez habían expresado la destrucción, la barbarie, el odio, aparecieron estos dibujos, tu alma y tu corazón, porque yo antes que terapeuta siempre soy y quiero ser persona, se llenaban. Estas personitas pequeñas, estos locos bajitos geniales, me enseñaron otra vez lecciones como la fuerza.
Y la ocupación de vivir, si queremos vivir plenamente, sin fuerza no es posible. Y estamos en una sociedad que tanto hedonismo y tanta pastillita y tanto, nos hemos vuelto muy indolentes. Y sobre todo me dieron una lección magistral de resiliencia, que como saben ustedes es la capacidad de, a pesar de sufrir un trauma, seguir adelante y desarrollar una vida significativa. Vivir una vida que sea plena de sentido. Y me enseñaron algo, el espíritu de supervivientes. Y esto fue en el año 2000, dirán, bueno, eran otros tiempos, eran otros momentos. Mis maestros siguen siendo ellos, locos bajitos, en este caso en un proyecto que estamos haciendo de promoción de bienestar emocional, financiado por la Caixa, prevención de la problemática generada por la crisis económica de los niños. Estamos trabajando el bienestar emocional de los niños, bienestar nutricional, estamos trabajando temas de emprendimiento, porque la situación de pobreza en la que están viviendo, no sé, en Madrid, nosotros tenemos barrios con un 40% de niños en situación de pobreza, 40%, y nos pensamos que somos un país civilizado, con un 40% de niños que viven en pisos patera. La media está en 20, la estadística nacional, pero bueno, nos quedamos tan tranquilos, un 20%. Es una aberración. Hay barrios en Vic que estamos hablando de un 40%. Es una aberración, pero no pasa nada, porque como tenemos otras cosas de las que hablar, y utilizamos el arte para poder trabajar con estos niños. Y estos niños me siguen dando día a día la misma lección: vitalidad, fuerza, resiliencia, espíritu. Otro proyecto que hicimos como terapeutas ocupacionales fue la inserción laboral de personas con enfermedad mental, no de enfermos mentales, sino personas con enfermedad mental, haciendo jardinería, y ellos me enseñaron la importancia de, si queremos vivir la vida con plenitud, la ocupación de vivir, inspiración y creatividad. Y la naturaleza también fue una gran maestra. Y para mí fue una metáfora: si podemos convertir 1000 metros cuadrados abandonados, horribles, en un jardín, es lo mismo que podemos hacer a nivel social. Podemos hacerlo en partenariado con sector público, privado, empresarial y tercer sector. Nosotros trabajamos mucho desde el emprendimiento social. Podemos cambiar las cosas para que todas las personas puedan vivir dignamente y desarrollar una ocupación de vivir significativa. Si nos unimos, empresarios, sector público, político, terapeutas y las comunidades, podemos cambiar la realidad. Y para mí, el Jardín Miquel Martí i Pol fue un ejemplo de lo que podemos hacer a nivel de sociedad. Y la naturaleza también es maestra. Y dice, la ocupación de vivir requiere paciencia. Al jardín no le metas prisa. El jardín tiene su ritmo. Pero la semilla que hoy es así, al cabo de unos años se convierte en un árbol. Si hacemos buenos proyectos, buenas praxis, la transformación social vendrá dada por sí misma. Una lección importante: podemos crear belleza. Rectifico, tenemos que crear belleza. No sé en qué momento renunciamos a la dimensión estética de la vida, a la dimensión de belleza, o reconvertimos la belleza en un 90, 60, 90 y en la tableta de chocolate. No estoy hablando de esto, estoy hablando de belleza. Belleza como la que crearon personas con enfermedad mental en la Universidad de Vic. ¿Pasa? Y que luego un proyecto que creció y acabamos haciendo todos los jardines de la ciudad, en la catedral, en el museo, proyecto intercultural. Uno de los libros que publicamos, de los que hablábamos antes, era Suicidio y vida, y que este realmente habla de la ocupación de vivir. Historias de vida con personas que han hecho intentos autolíticos. Historias de vida, investigación cualitativa, que lideramos desde la Universidad de Vic. Y cuando ibas a las historias de vida, lo que nos enseñaban era la importancia del sentido en nuestras vidas. El suicidio como escapatoria a la falta de sentido. Pero también la importancia de la ocupación, a nivel educativo, a nivel laboral. La importancia de la comunidad. Y sobre todo, una vez más, la resiliencia de personas que, a pesar de que se han intentado suicidar, siguen luchando cada día. Y nuestra investigación se centró mucho en detectar esos factores de resiliencia para transmitirlos, porque no podemos hablar de suicidio, por Dios. Porque si hablo de suicidio, seguro que muchos en la sala se van a suicidar. Siempre por el efecto Werder, saben ustedes, no se puede hablar, los medios no hablamos. El no hablar del suicidio nos va genial, tan solo es la primera causa de muerte por debajo de 35 años. La estrategia de no hablar de ello tiene unos resultados fantásticos, porque a lo mejor lo que tenemos que hablar es decir, ¿cómo hablar de ello?
Y podemos buscar el efecto que se llama efecto Papagino. Personas que se han intentado, pero es una historia de la flauta mágica de Mozart, me pregunto mucho porque lo leí un día y... Personas que se han intentado suicidar o personas que lo están pasando muy mal, ¿qué es lo que les ayuda a continuar? Y transmitir esas narrativas. Y este libro es para esto. Personas que se han intentado suicidar, que han estado al abismo, ¿qué es lo que les ayuda a continuar? Y en estas personas hay fuerza, y hay resiliencia, y hay espíritu. Y hay una lección para nosotros. Y la última lección de las que les hablaré, porque quiero terminar pronto, es la lección que me han dado personas con Alzheimer en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es uno de los últimos proyectos que hemos realizado. Estamos investigando el impacto que tiene el arte y la cultura en personas con Alzheimer. Es para mí un gran honor poder decir que estamos replicando este estudio con el Museo Thyssen de Madrid y con el Centro de la Latina aquí en Madrid, con gente, con grandes profesionales y gente que para mí también son grandes maestros. Que vengo ahora venimos de Portugal porque hemos llegado a un acuerdo de investigación también con personas con enfermedad mental, con la Fundación Serralbes, que en un mes y medio lo empezaremos en la Auditorio Nacional de Cataluña con personas con Alzheimer también, y que este verano cerramos el acuerdo con la Winnipeg Art Gallery. Lo digo porque hay mucha gente que está entendiendo que el arte y la cultura son poderosos instrumentos de salud y de participación social. Entonces, cuando las lecciones que aprendimos en este proyecto es que la cultura, el arte es un derecho humano universal. Veíamos exposiciones como esta del CCCB, de Make in Africa. No entraré, acabamos de publicar un artículo, Arte, Individuo y Sociedad, si lo buscan, Impacto de la Cultura, Universidad de Vigo, lo encontrarán. Está toda la investigación allí, no hablaré de ello. Pero este binomio me fascinó. Arte, vida, arte. Cuando hablamos de la ocupación de vivir, el arte tiene mucho que aportarnos. La última parte de mi intervención hoy será a partir de cuadros de arte y 4 poemas, porque creo que si queremos recuperar nuestra capacidad de vivir con mayúsculas y desarrollar esta ocupación de vivir, el arte tiene mucho que enseñarnos. Y el arte nos enseña a reflexionar. Aprovecho que está aquí Alberto para darle las gracias públicamente porque él ha sido mi maestro en temas de arte y si he tenido el privilegio, no te escondas, hombre, el privilegio de poder enriquecer mi vida en el arte ha sido porque tengo ahí un erudito que se llama Alberto Gamoneda, que ha sido mi guía. Cuadros como Metrópolis de Josh Gross yo creo que nos podrían reflejar mucho la situación actual. Edvard Munch es el clásico, ansiedad. Vivimos en una sociedad que yo creo que muchas de las personas con las que trabajamos se identificarían con este cuadro, pero muchos de nosotros me van a ustedes a negar que jamás se han identificado. Vengo de Cataluña en el último mes y medio. Personalmente, yo lo firmo. Así. Gross, como muchas veces las personas que nos lideran no son personas que busquen el bien de la comunidad, sino que están buscando intereses personales, intereses de poder. Yo creo que es una gran lección en un país como el nuestro. Cuando digo el nuestro hablo en general. Y ahí Martí Pol es mi poeta de... En la ocupación de vivir muchas veces tenemos que afrontar realidades muy duras como la enfermedad, y Martí Pol tuvo una esclerosis múltiple y en sus poemas lo dice: miradme bien, soy el otro, cojo de los 2 pies, pesaroso y solitario, alguien me ha llenado de cristales la sangre. Fijaos bien qué metáfora tan poderosa, y que para ayudar a las personas a vivir en esa ocupación tenemos que ser conscientes del sufrimiento que muchas veces están experimentando. Y Leonardo Boff dice: el sufrimiento, más que la admiración, nos hace pensar. Otro cuadro que a mí me fascina, el anterior era Shell, Van Gogh. Me declaro vencido, los años que me quedan los malviviré apagado. Os dejo mi gran testamento. Es lo que tengo más perdurable y sólido. Porque uno aprende que la vida es derrotar la derrota. Yo creo que ahora mismo, como sociedad, somos un ejército de derrotados. Pero nuestro momento ahora es para derrotar la derrota. Hemos perdido muchas batallas en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la ciudadanía. Forma parte del proceso, forma parte de la vida. Y podemos derrotar esta derrota. Y José Luis San Pedro, un gran erudito, un sabio, que tiene ustedes el privilegio de tenerlo aquí, en relación a la ocupación decía algo que para mí es muy significativo. Anterior, por favor. Se puede vivir sin hacer muchas cosas.
y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. Hoy gran parte de las personas de una ciudad civilizada son esclavos del sistema. El fin es hacernos, es vivirnos. Y a lo mejor si recobramos la conciencia nosotros, podemos transmitir y trabajar con las personas con las que trabajamos para conseguirlo. Y una pregunta que me fascinaba de San Pedro se preguntaba mucho del por qué vivir, pero San Pedro tiene una segunda reflexión que para mí es más importante y es más bonita. ¿Para quién vivir? Pues ni se hace uno solo ni se vive a solas. ¿Quién contribuye a hacernos, dándonos la vida con ello? Lo digo porque los terapeutas durante mucho tiempo hemos estado con la persona para que sea independiente. Vaya concepto. Cuando yo siempre he dicho, la independencia es tan importante como la interdependencia. Esto es fundamental. Y tenemos que recordar que, como dice McIntyre, los seres humanos somos seres humanos, racionales, supongo que cuando dormimos, porque cuando estamos despiertos no lo parece, pero dependientes, y que nos necesitamos unos a otros. Y Jaume Plensa, yo creo que este diálogo nos puede hacer pensar. Y este cuadro de Klimt, que me parece que Ana lo vio hace muy poquito, hay una cosa básica en el arte de la vida, en la ocupación de vivir, y es algo que no nos gusta, pero es la verdad: nos vamos a morir. Y la muerte es un tabú, y por eso no hablamos del suicidio, porque está relacionado con la muerte, y de la muerte no hablamos. Y el recordar que la muerte